¿Los carbohidratos son tus amigos o tus enemigos? Quédate para descubrirlo. ¿Qué tal amigos? Buen día. Bienvenidos a su canal Coach Díaz. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que a la fecha yo creo que a todos los que somos atletas nos interesa y tenemos cierta cantidad de dudas. Es algo de lo cual se ha venido debatiendo a lo largo de todo el tiempo. Hay muchos mitos, muchas personas creen una cosa mientras que otras creen otra. En el video de hoy vamos a hablar sobre los carbohidratos, tus amigos o tus enemigos. Esto lo vamos a analizar dependiendo la situación en la que te encuentres, tus objetivos y tus necesidades. Así que vamos a comenzar este gran video. Se sabe que durante el ejercicio físico, ya sea el gimnasio, la caminata o algún otro tipo de deporte o actividad, el cuerpo necesita de energía. Esta energía viene principalmente de los carbohidratos, ya que los carbohidratos es la principal fuente de energía del cuerpo. También puede provenir de las grasas o de las proteínas que se encuentran en el músculo, en el hígado o en la sangre. Habiendo las tres en misma proporción, obviamente va a preferir a los carbohidratos por encima de las grasas y de las proteínas. Sin embargo, también la intensidad y la duración del entrenamiento determina de dónde agarra esta energía el cuerpo. La mayoría de los carbohidratos provienen de fuentes vegetales, a excepción de la lactosa, pero normalmente todos vienen de las plantas y de los vegetales por el proceso de la fotosíntesis. El cerebro y el sistema nervioso central utilizan principalmente carbohidratos como su fuente de energía. Se calcula que aproximadamente una persona promedio puede necesitar entre 100 a 130 gramos de carbohidratos para el cerebro, por así decirlo, para que funcione correctamente. Obviamente estos carbohidratos se tienen que transformar en glucosa. La glucosa es la unidad elemental de los carbohidratos, es decir, el cuerpo guarda los carbohidratos como glucosa. El cuerpo dice, ah, mira, este es un carbohidrato, oh, yo lo voy a guardar como glucosa. Lo guarda en el cuerpo. Ahora que sabemos qué son los carbohidratos, vamos a definir los tipos de carbohidratos. Los carbohidratos se dividen según su estructura química, pero aquí no vamos a entrar en detalles específicos, ni en clases de química, ni mucho menos, ¿verdad? Qué aburrido. Se pueden clasificar de la siguiente sencilla manera: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos es la unidad más básica del azúcar, por así decirlo. Mono significa uno, sacarón, azúcar, entonces es una molécula de azúcar. Disacárido, pues son dos moléculas de azúcar sencillas. Y polisacáridos, pues son dos o más moléculas de azúcar sencilla que forman un enlace pues más compuesto, por así decirlo. De manera más general, como comúnmente le conocemos todos, son carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los simples pues son los monosacáridos y disacáridos, y los complejos son los polisacáridos. Dentro de los simples pues se encuentran los alimentos ultraprocesados, harinas, también en su parte la fruta y la miel. Y dentro de los complejos pues están los cereales integrales, las verduras, sillas, camote, papa, entre algunos otros más. En una dieta para bajar de peso, la ingesta de carbohidratos debe de provenir de una fuente compleja. Limitar el consumo de azúcar y el consumo de azúcares añadidos es una práctica que sí o sí se debe implementar para combatir la obesidad en México. Y también, pues obviamente, si quieres perder grasa o ganar músculo. La OMS, por ejemplo, establece que la ingesta total de calorías provenientes de azúcares añadidas no debe de ser mayor al 10%. Y esto es como máximo. Obviamente esto también va a variar de si eres una persona que hace ejercicio de manera recreativa, si eres un atleta de alto rendimiento, si eres un atleta de resistencia, si tienes objetivos más estéticos como el culturismo o algún deporte en particular, pero preferentemente pues sí se recomiendan más los carbohidratos complejos. Hay que tener en cuenta que cuando decimos azúcares añadidos nos referimos a los azúcares que las industrias agregan a estos alimentos, no al azúcar propia de las frutas, por ejemplo, o de los alimentos en sí. Como te mencioné anteriormente, los carbohidratos aportan la mayor cantidad de energía al cuerpo, pero esto depende de la intensidad y la duración del ejercicio. Intensidades menores al 60% de tu frecuencia cardíaca máxima darán como resultado que el cuerpo utilice más las grasas como combustibles que los carbohidratos. E intensidades mayores al 60% de tu frecuencia cardíaca máxima van a dar como resultado que tu cuerpo consuma una mayor cantidad de carbohidratos. Si eres un deportista de alto rendimiento o si tu objetivo es el rendimiento o la resistencia, puedes agregar entre 30 a 60 gramos de un carbohidrato simple que se absorba de manera rápida en la sangre durante tu sesión de entrenamiento. Pero ya de esto estamos hablando de sesiones de 2 a 3 horas muy intensas
o para maratonistas que el uso de carbohidratos predomina en su deporte. Mientras que si tu objetivo es la ganancia muscular, puedes agregar un carbohidrato simple después de tu entrenamiento con tu toma de proteína. Sin embargo, aquí hay que tener algo en consideración. Comer carbohidratos simples después del entrenamiento provoca un pico de insulina. La insulina es una hormona anabólica que efectivamente nos va a ayudar a reponer la cantidad de glucógeno que el cuerpo necesita. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la insulina es una hormona que promueve la acumulación de grasa porque activa la lipoproteína lipasa. Hice verso sin esfuerzo. Y de igual manera inhibe a la lipasa, hormona sensible. Esta hormona pues es la que se encarga de comenzar la lipólisis, es decir, la movilización de las grasas. Ahí es donde entra alguno de los primeros conflictos. Algunos autores recomiendan ingerir carbohidratos simples después del entrenamiento, algunos otros no. Esto ya depende de la persona y de la estrategia que se tenga a lo largo del plan alimenticio. Otra cosa importante a saber es que los músculos tienen una capacidad limitada de almacenar glucógeno, aproximadamente entre 300 a 400 gramos en una persona promedio. Esto va a variar si eres una persona pues ya más avanzada, con más músculo, entre algunos otros aspectos. 300 o 400 gramos son aproximadamente de 1200 a 1600 calorías provenientes de tus carbohidratos. Muchas personas piensan que estando en una etapa de volumen tienes que comer muchos carbohidratos porque tu cuerpo los va a almacenar, y efectivamente sí los almacena, pero no en su totalidad. Otra cosa importante es que cuando consumimos carbohidratos, el cuerpo almacena 3 gramos de agua por cada gramo de carbohidrato. Entonces también hay que tener eso en consideración. Si tú llevas una dieta con deficiencia de carbohidratos, puedes experimentar fatiga, cansancio, disminución de la fuerza y falta de motivación para darle con todo al entrenamiento. Por estas razones no debes de suspender totalmente la ingesta de carbohidratos. Debes de llevar un control balanceado y adecuado a tus necesidades. No les tengas miedo, los carbohidratos son como tu pareja. Mientras lo sepas tratar, te pueden hacer muy feliz y te pueden ayudar. De igual manera, los carbohidratos se necesitan para la agudez mental, para andar un poquito más alerta y más al 100. Una ingesta inadecuada de carbohidratos con un entrenamiento arduo prolongado a lo largo del tiempo puede provocar un sobreentrenamiento, y en lugar de ir avanzando vamos a ir retrocediendo, lo cual también puede comprometer al sistema inmune, provocando que nos enfermemos o que agarremos por ahí algún tipo de infección. Como segundo punto tenemos ejemplos de carbohidratos y dónde encontrarlos. Como te mencioné hace un momento, existen dos clases de carbohidratos, los simples y los complejos. Dentro de los simples podemos encontrar la glucosa, que es la forma en la que se almacenan los carbohidratos en el cuerpo. La sacarosa, que es el azúcar de caña, la que comúnmente conocemos como azúcar de mesa, la típica, el polvito blanco que todos conocemos. Fructosa, son los carbohidratos propios de la fruta y también vienen un poquito en la miel de abeja. La fructosa se considera la de sabor más fuerte dentro de todos los azúcares simples. Por eso es la más utilizada también de la industria para los juguitos y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa es muy dulce y muy económico, por lo cual te aseguro que viene en el 90% de los productos que compras. Hay que fijarnos en ese detalle. La fructosa se absorbe en el intestino y esta se absorbe de manera más lenta que la glucosa. Por lo tanto, una sobrecarga de fructosa nos puede traer problemas gastrointestinales. Y finalmente, la lactosa, que es el azúcar simple de la leche. Dentro de los complejos tenemos los almidones y las fibras. Los almidones los podemos encontrar en los vegetales, cereales integrales, cereales sin grasas, leguminosas, papa, camote, son algunos de los ejemplos más famosos. Mientras que las fibras se pueden clasificar en dos: fibra insoluble y la fibra soluble. La fibra soluble es la fibra que fermenta en el colon y su principal función es la de bajar el colesterol en sangre. Mientras que la fibra insoluble tiene la capacidad de retener agua, por lo tanto nos va a dar mayor sensación de saciedad, va a mejorar nuestra digestión, aunque esta pues no repercute de manera directa en los niveles de colesterol en sangre, pero las dos son muy buenas y muy benéficas. A continuación te muestro una pequeña tabla con solo algunos ejemplos de los alimentos, de la cantidad de fibra que tienen por cada 100 gramos. Si te interesa un poco más, puedes indagar más a profundidad por tu propia cuenta sin ningún problema. Déjame saber también en los comentarios cuál es tu carbohidrato favorito y a qué hora del día te gusta comerlo más. Como tercer punto tenemos cuántos carbohidratos consumir.
Esto depende principalmente de tu estado físico, de tus objetivos, entre algunos otros factores. Si estás en un programa para perder peso, yo te recomendaría de un 30 a un 40% de tus calorías provenientes de los carbohidratos. Mientras que si estás en una etapa de ganancia muscular o de ponerse más pechugones, yo te recomendaría entre 40 a 60% de las calorías totales provenientes de tus carbohidratos. Otra manera de calcular estos porcentajes también es por gramo por kilogramo de peso corporal. Es decir, puedes calcular el 40% de tus calorías totales o, según lo que peses, decir, pues yo voy a comer 3 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso corporal. Entonces, si pesas 80 kilogramos, por 3 gramos de carbohidrato estarías comiendo 240 gramos de carbohidratos netos. Ojo aquí, no quiere decir que tengas que comer 240 gramos solamente de papa o de arroz integral. Quiere decir que cada alimento te va a aportar cierta cantidad de carbohidratos netos. Por decir, la papa te puede aportar 15 gramos en una papa, un ejemplo. Entonces ya ahí tú vas haciendo la suma y la combinación de tus alimentos. Esto no es una regla tallada en piedra. Estas solo son recomendaciones para un buen punto de referencia. Lo que va a determinar si subimos o si bajamos en mayor medida y principalmente es si estamos en déficit de calorías o en un superávit de calorías, es decir, comiendo menos o más de lo que ocupamos. Si tú comes menos de lo que ocupas y aún con una alta cantidad de carbohidratos, vas a bajar. Y si tú comes más de lo que ocupas y aunque digas, yo al día solamente me como una tortilla, de todos modos vas a subir. Es importante destacar también que hay diferentes tipos de dietas en los cuales se juega con los macronutrientes, en este caso con los carbohidratos. Hay dietas low carb o por ejemplo está la cetogénica, que incluso se pueden eliminar completamente los carbohidratos. Pero esto, como te digo, pues ya depende de ti, de tus objetivos, también de qué tanto te adhieras a cierto plan alimenticio. Pueda que no te gusten los carbohidratos, aunque no creo, ¿verdad? Porque a todo el mundo le gustan. Pueda que te acostumbres más a comer más grasas que carbohidratos. Ya depende de muchas cosas. El siguiente punto es el índice glucémico o IG. Algunos autores lo manejan como IG en la bibliografía. Posiblemente hayas escuchado ya acerca de este tema, el cual también causa un poco de controversia. Sin embargo, es un tema del cual no se comprende bien y se habla solamente por hablar, por así decirlo. Así que, ¿qué es exactamente el índice glucémico? El índice glucémico es un simple número que nos indica qué tan rápido se eleva el azúcar en sangre después de haber ingerido cierto elemento. Este índice glucémico se comparó en base al azúcar simple de mesa. Para sacar el índice glucémico se hizo la referencia de 50 gramos de azúcar de mesa con 50 gramos de una manzana, por así decirlo. Se observó que 50 gramos de azúcar de mesa producía un índice glucémico de 100, es decir, alteraba mucho el pico de insulina en sangre, siendo el 100 lo máximo del pico de insulina. Y por ejemplo la manzana, no tengo el dato preciso, pero supongamos, provocó un índice glucémico de 40 o de 50. Esto quiere decir que el pico de insulina pues es más pequeño. Como te habrás imaginado, los carbohidratos simples tienen un índice glucémico más alto, mientras que los carbohidratos complejos tienen un índice glucémico más bajo. Es decir, provocan un pico de insulina más amortiguado a lo largo del tiempo, que para efectos prácticos pues es lo que queremos lograr. A continuación te muestro también una pequeña tablita de algunos alimentos con su índice glucémico para que te des más o menos una idea de lo que has estado comiendo y te des una referencia. De igual manera, si te interesa un poquito más, pues puedes indagar sin problema alguno. Otra cosa muy importante de mencionar y la cual crea controversia es que este índice glucémico solamente es un número propio del alimento y esto va a funcionar más si nos comemos ese alimento solo. Es decir, si nosotros acompañamos un alimento de índice glicémico alto con grasas o proteínas o fibra, estas van a disminuir el pico de insulina. Entonces se tiene que ver un panorama más general. Tampoco podemos satanizar los alimentos con un índice glucémico simple y decir, no, es que se me va a subir el azúcar en sangre luego. No, ¿por qué? Porque lo podemos mezclar con una fuente de proteína, alguna grasa y todo eso pues hace que se absorba de manera más lenta. Esa puede ser una buena estrategia. Otra buena estrategia pues podría ser no ingerir los carbohidratos simples y puros complejos. Lo que sí es que acuérdate que tener los niveles de insulina elevados siempre causa problemas de obesidad, triglicéridos altos,
diabetes tipo 2, disminución del colesterol bueno, aumento del colesterol malo, resistencia a la insulina, enfermedades coronarias e incluso cáncer de colon y de mama, pero ya en casos muy severos. Como último punto tenemos los mitos de los carbohidratos. Yo creo que todos a lo largo de nuestra vida hemos escuchado uno o varios de estos. Por ejemplo, el primero de ellos es que comer carbohidratos después de las 6 engorda, lo cual es falso. El segundo de ellos es que debo de dejar la tortilla completamente si quiero bajar, cual también es falso. La tortilla de maíz es una fuente de carbohidratos más, la cual se puede sustituir por algún otro alimento. De nada te va a servir sustituir la tortilla de maíz si sigues comiendo pan, refrescos, entre algunas otras cosas. El tercer mito es que debes de dejar los carbohidratos totalmente para adelgazar, lo cual también es falso, como te acabo de mencionar en la explicación. El cuarto mito, y yo siento que este es de los más famosos, es que la fruta engorda, en especial el plátano. Si bien sí es cierto que el plátano y el mango tienen gran cantidad de azúcar, pero mientras esté dentro de nuestro plan bien equilibrado, podemos comer 1 o 2 plátanos, por ejemplo, por así decirlo, y no engordar. Tampoco es verdad eso de que si como plátano en la noche voy a engordar. Incluso el plátano tiene triptófano, el cual nos ayuda a dormir mejor. No sé si has visto por ahí un té de plátano, cosas por el estilo, es porque nos ayuda a dormir y a relajarnos. Mito número 5. Solo se debe de consumir arroz cocido y pollo al vapor como los culturistas de los 80s, lo cual no es cierto. Podemos agregar carbohidratos complejos, también simples, ¿por qué no? Sazonarlos al gusto y comer de una manera muy agradable. El mito número 6, y yo creo que este también es de los más famosos, es que beber jugo de frutas es más saludable que beber jugo procesado o industrial, lo cual también es falso, ya que el jugo de fruta sí es el puro carbohidrato. La fruta normalmente tiene fibra que ayuda a disminuir el pico de insulina en sangre. Si nosotros hacemos jugo de pura fruta y aparte lo colamos, pues sí le estaremos dando, por ejemplo, a los niños una gran cantidad de azúcar en un pequeño vasito, lo cual no es lo más saludable. Yo te recomiendo que le des la fruta completa a tu pequeñín. Y finalmente, el último mito es que se pueden comer muchos cereales integrales porque son más sanos que los no integrales, lo cual también es totalmente falso. Todo esto cae dentro de lo mismo. Si está dentro de tu plan, se puede. Si no, no. O subes o bajas. Te invito a que me hagas saber en los comentarios si has escuchado algún otro mito o alguna otra duda que tú tengas en particular sobre los carbohidratos y a la brevedad lo investigamos. Toda esta explicación es subjetiva porque depende mucho de la forma de pensar de cada persona, pero yo particularmente te digo que los carbohidratos son tus amigos, no les tengas miedo, y cuando los comamos hay que saberlos disfrutar también, ¿por qué no? Yo en lo particular disfruto mucho de comer camotito con canela. Sin albur, me gusta mucho el camote. Y bueno amigos, pues hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero les haya servido esta cápsula informativa y te aporte gran valor. Y con esta información puedas tener un punto de referencia para comer un poco más saludable. Pero también que te haya resuelto alguna duda. Y si no, házmela saber y con mucho gusto te la resuelvo. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Los quiero mucho familia. Todo esto es gracias a ustedes. Y si te ha gustado, por favor, comparte. Dale like y cuéntaselo a tus amigos y a tu familia. Esto es la comunidad Coach Díaz.